Bueno, Colón en su tercer viaje, nada más fue un viaje de exploración, se acercó a la desembocadura de uno de los ríos más importantes de América del Sur, el río Orinoco. Hasta donde tengo entendido, no hizo grandes descubrimientos, sino hasta el último de sus viajes, el cuarto viaje. En este cuarto viaje descubrió Honduras y Panamá. Panamá, como tú sabes, es la parte más delgada del continente. Por eso es que se construyó el canal de Panamá, por donde pasan los barquitos para no tener que cruzar por Argentina para llegar a Europa. Pero bueno, Cristóbal Colón, debido a sus méritos, el descubrimiento de estos nuevos territorios y todo lo que le llevó a los reyes católicos Isabel y Fernando, lo nombraron general de la mar Océano. Pero los españoles que dejó encargados para cuidar las islas maltrataban a la gente de ahí. Entonces él le intercedió por los indígenas y dijo: oye, están abusando. Entonces regañaba a su gente. Entonces conspiraron los españoles que estaban con él para decirle al rey: oye, Cristóbal Colón está haciendo pues sus corruptelas por acá. Entonces eventualmente fue perdiendo el poder político y militar que tenía en ese momento. El pobre joven Cristóbal Colón murió en 1504, apenas 2 años después de haber regresado de su último viaje, y él se murió convencido de que había estado en la India todo ese tiempo. Fue hasta pocos años después de su muerte que ya los españoles, abalanzados sobre el motín, vieron que era otra cosa. Américo Vespucio fue quien dijo: ah, esto es un nuevo continente. Por eso el continente americano se llama América y no Colombia, por Américo Vespucio, un hombre que estudió con detalle los mapas cartográficos de la región, que dijo: pues, esto no es la India. Bueno, eso es todo sobre el descubrimiento de América. ¿Cómo fue que descubrieron México? Pasaron los años, pasaron reyes en España. El descendiente de los reyes Fernando e Isabel fue Carlos I. Carlos I de España, pero también era rey de Austria. Se le conocía como Carlos I de España y Carlos V de Austria. Carlos V es el inventor del chocolate, como lo conocemos, por lo tanto el chocolate Carlos V. Pero bueno, para términos de la conquista lo vamos a llamar Carlos I. Carlos I mandó una delegación a la isla más grande, que era Cuba. Cuba, la de Fidel Castro. Aquí en Cuba, el rey instituyó como gobernador a un señor llamado Diego Velázquez. Diego Velázquez era el gobernador de todas las islas del Caribe, porque ya estaban en el año de 1517 y habían pasado más de 20 años de que se había descubierto América, pero no se había explorado el continente americano. Nada más estaban ahí rondando y explorando las islas. Estaban en Jamaica, estaban en Haití, estaban en República Dominicana, estaban en Cuba, estaban en las Bahamas, pero no habían entrado todavía a lo que era México. Ahora, si una persona se pone a mirar desde la punta más hacia el sur de Cuba con un telescopio, puedes llegar a ver Yucatán. Si alguna vez has ido o si alguna vez alguien de tus conocidos ha ido a Cancún, se sabe que por medios ilegales se puede ir de Cancún a Cuba y de regreso en una noche, porque realmente Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, están muy cerca de Cuba.
ya se había mandado una expedición. Lo que quería el gobernador Diego Velázquez en Cuba era saber qué había más allá de Cuba, si era una isla, si era un continente como tal. Pero la primera expedición que mandó en 1517 fracasó, porque la gente llegó a Yucatán y los mayas, que en ese entonces pues ya eran esclavos de los aztecas, pero de todas formas seguían existiendo, atacaron a los españoles. Algunos los mantuvieron vivos y los que se quedaron ahí pues ya se quedaron, no supo nada Diego Velázquez. Entonces Diego Velázquez organizó una segunda expedición para 1519. Esta es fecha importante, 1519. 1519 a 1521. Estas fechas son importantes. 1519 a 1521 son los años que duró la conquista de México. Diego Velázquez le mandó a Hernán Cortés. ¿Ubicas bien a Hernán Cortés? Hernán Cortés, el conquistador de México. Hernán Cortés se le mandó que simplemente fuera a explorar por el mismo camino de la primera expedición, con todos sus hombres en distintas naves. Se llevó mucha gente, eran poco menos de 1000 personas, pero con las instrucciones explícitas nada más de explorar, ver qué había más allá de Cuba y regresar. Pero las intenciones de Cortés no eran esas. Este muchacho era muy ambicioso. Hernán Cortés además era una persona extremadamente religiosa, era muy católica y tenía muchas ganas de hacerse rico, ¿verdad? Creía que había o circulaban las leyendas de que más allá de las islas conocidas en el continente había una ciudad repleta de oro. Pero bueno, Hernán Cortés en 1519 llega a Veracruz. Por acá llegó aquí a Veracruz. Aquí en Veracruz se topó con los mayas y con los totonacas. Es muy importante. Originalmente los mayas y los totonacas atacaron a los españoles, pero obviamente no tenían la superioridad tecnológica ni las armas que tenían los españoles. Entonces, una vez que los españoles derrotaron a los mayas y a los totonacas, hicieron una alianza. Los mayas, como signo de buena fe, le regalaron 20 mujeres a Hernán Cortés, entre las cuales estaba una princesa maya que se llamaba Malintzin, a los cuales los españoles siempre la llamaron la Marina, pero nosotros la conocemos como la Malinche. La Malinche es de una importancia crucial para la conquista de México, porque la Malinche no solo sabía hablar maya, también sabía hablar náhuatl. El náhuatl es el idioma de los aztecas, de los mexicas, y por tanto de todo el imperio que tenían. Y además se aplicó y aprendió a hablar en español. Entonces era el intérprete por excelencia de Hernán Cortés. Bueno, después de la conquista de los territorios mayas en Tabasco, Veracruz y de los totonacas, fue que Cortés se enteró que esa parte del territorio mexicano era
esclavo de los aztecas, eran tributarios, les pagaban en dinero, en especie, etcétera, etcétera, y que había muchos otros pueblos del centro de México, de un lado de la costa de Veracruz hasta Oaxaca, del otro lado, que estaban dominados por los aztecas o mexicas. Entonces lo que hizo Cortés fue decir, oigan, acompáñenme a la guerra. Algo que hizo Cortés justo llegando a México fue incendiar sus propios barcos en los que habían llegado de Cuba. Esto lo hizo para estimular a sus hombres, porque él dijo, o logramos nuestro objetivo y conquistamos aquí, o nos morimos en el intento. Y nadie regresa a Cuba. Nadie se raja, pues. Quemó las naves y sus hombres estuvieron de acuerdo con él y siguieron adelante. Se hicieron aliados de los mayas y de los totonacas y agarró hombres de allí y hizo más grande su ejército. Y de ahí avanzaron de aquí y se fueron llegando más al centro del país. Llegaron a Zempoala. ¿Y qué pasó con los zempoaltecas? En Zempoala, exactamente lo mismo que pasó con los totonacas y con los mayas. Al principio hubo una matadera de gente y al final les dijo Cortés, oigan, ya no peleemos, ya gané. Únanse a mí y les ayudo a derrotar a los aztecas que los tienen dominados. Los zempoaltecas estuvieron de acuerdo, entonces se hizo más grande el ejército de Cortés. Y de Zempoala llegó hasta lo que hoy es Puebla. Puebla era, por así decirlo, como que la última frontera para llegar a México, Tenochtitlán, o sea, al Distrito Federal. La cultura principal ahí eran los cholultecas. Esa zona en ese entonces no se llamaba Puebla, se llamaba Cholula. Cholula todavía sigue existiendo como una ciudad, pero en ese entonces era también una cultura. Hicieron exactamente lo mismo que en Zempoala. Fueron y derrotaron primero a los cholultecas, y una vez que en Cholula estaban rendidos, les dijo Cortés, seamos amigos y vayamos a derrotar a los aztecas. Ahora, vamos del otro lado de la historia. ¿Qué estaba pasando en la capital? ¿Qué estaba pasando en México, Tenochtitlán, mientras Cortés cruzaba de Veracruz hasta Puebla? En ese momento, el emperador azteca era Moctezuma II. Su papá, Moctezuma I, se considera el emperador azteca más importante de todos los tiempos y el que llevó a la civilización azteca o mexica a su apogeo. Pero es más importante Moctezuma II porque a él le tocó la conquista. Desde que los españoles llegaron a Veracruz, ya sus informantes le estaban diciendo a Moctezuma, hay gente que viene del otro lado del mar. Fue y mandó a sus emisarios para que se informaran. Entre los espías mayas y todos ellos le dijeron, oigan, viene gente con barba, gente blanca, gente a caballo y gente con armadura. Están derrotando a todos los pueblos que eran nuestros tributarios. Y como Moctezuma no quería una confrontación directa con Cortés, le empezó a mandar regalos. Le mandó jade. El jade es una piedra preciosa verde que parece verde grisácea, pesa mucho, pero vale mucho. Le mandaba esmeraldas y sobre todo le mandaba oro. Y el plan de Moctezuma era, le mando estos regalos, pero le pido que se vaya. O sea, te doy
todo este oro y todas estas joyas a cambio de que no vengas a la capital. Pero ese plan no funcionó, porque Cortés dijo, de donde salió esto, seguramente habrá más. Entonces, hubo ciertos obstáculos que Moctezuma quería meterle a Cortés, pero no fue ninguna dificultad para él, porque prácticamente de la Ciudad de México para abajo, todo el mundo odiaba a los aztecas y a los mexicas, entonces no le fue difícil a Cortés hallar gente dispuesta a luchar con él para conquistar. Entonces, fue así como eventualmente pasaron lo que hoy se denomina el Paso de Cortés, que está entre el volcán el Popocatépetl y la Mujer Dormida. Pasas el llamado Paso de Cortés entre los dos volcanes y desde ahí ya se puede ver ahorita la Ciudad de México. Y en ese entonces lo que es el Zócalo y todos sus alrededores era muy distinto de lo que ves hoy.